¿Cuántos se acuerdan de las prédicas que se dieron aquí en principio de año? ¿Cómo se llamaba la primera? Alcide y Pedro no pueden responder. ¿La segunda? Alcide tampoco se acuerda. Entonces, si el pastor no se acuerda, ustedes están perdonados. La tercera. La cuarta. No nos gusta la historia. Eso es historia, ¿eh? Sí, pero ¿de qué era? Díganme, ¿de qué iba esa predicación? Regálenle el 2024 a Cristo. ¿Les suena? Vivan pidiendo sabiduría a Cristo para el 2024. ¿Les suena? Viviendo el 2024 batallando como Cristo nos enseña en la Biblia. Eso es historia, por cortita, pero es historia, eso pasó hace poco, ¿cierto? No nos gusta la historia. Nosotros estamos en la historia de Cristo. Antes no estábamos en la historia de Cristo. Cuando usted cree en el Evangelio, usted pasa a ser parte de la historia de Cristo. Pero cuando usted pasa a ser parte de la historia de Cristo, usted tiene que ser un individuo constante, trabajador y no solamente un espectador. Usted no debe ser un hincha que va solamente a alentar a aquellos que trabajan. Usted tiene que ser parte de la historia como trabajador de la historia de Cristo. ¿Estamos ahí de acuerdo o no? ¿Cuántos tienen hijos o conocen familias que sus hijos, cuando han crecido, se han juntado con el que no debe? Y la niña a la que se le dio educación, principios, se va con el manganzón de turno y encima le pega. Los padres van y, mi niña, pero yo no te crié así. Esta no era tu propósito. Mi propósito para ti era que tuvieras una familia, criaras una familia, nos trajeran los nietos a la casa para que nos destrozaran nuestra casa. Y ahora te están pegando. Eso no fue lo que yo hice para ti. No te creamos para esto. No te educamos para esto. Mira que te lo advertí que este no iba a cambiar. Pero la niña no escuchó. Y el niño tampoco escucha. Porque somos propensos a olvidar la historia y a no escuchar. Tenemos dos cosas: Alzheimer espiritual y sordera espiritual. Qué tremendo. Si usted se da cuenta, en la carta que estamos leyendo a los hebreos, ¿cómo empieza? Alcí no hable. ¿Cómo empieza? Sí, ¿cómo empieza la primera frase? Abra la Biblia, léanla en voz alta. ¿Cómo dice la primera frase, capítulo 1 y versículo 1? En voz alta. ¿Cómo dice Hebreos 1, capítulo 1? ¿Dios qué? Si nosotros no nos acordamos que la primera palabra con la que empieza Hebreos es Dios, yo creo que cerrar la puerta ya porque no estamos haciendo algo bien. Miren lo que es lo importante saber, escuchar, no sentarse aquí como un árbol. Bueno, ya cumplí, vine a la iglesia y me voy. No, 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 no. Vamos a estar pendientes de lo que se dice porque Dios de muchas veces, de muchas maneras le ha hablado a los hijos y a los padres por medio de los profetas y ahora, hoy, nos habla a través de Él mismo en la persona de Jesucristo. Qué maravilloso, ¿eh? O sea, ustedes no escucharon a los profetas, ay, no hicieron caso. Les voy a hablar yo personalmente a ustedes. No voy a usar un sacerdote. Les voy a hablar yo, el sumo sacerdote, a ustedes directamente. Quiero tener una relación que ustedes me vean a mí en la cara y no mueran, como les pasaba en el Antiguo Testamento. Primero habla Dios por medio de los profetas y luego habla por la persona de Jesucristo. Esto es maravilloso. Dios está diciendo, esto tiene dos capítulos, esta historia. El capítulo en que yo hablé por medio de los profetas y el capítulo que te hablo yo mismo por medio de Jesús.
No hay tercer capítulo. Aquellos libros que ciertas religiones añaden al Evangelio, le están diciendo a Cristo, Cristo, tú no eres suficiente. Y aquí vimos una predicación que decía, Cristo es más que suficiente. No hace falta más revelación. Ya está todo aquí. Esta es la revelación completa. Nos hace falta iluminación y entendimiento para que vivamos conforme a esta revelación. Por eso, cuando yo veo Hebreos, me confronta y espero que también les confronte a ustedes. De allí que hoy que llame la predicación o el título que le he querido dar es Cristo, el glorioso autor de la salvación. Cristo, el glorioso autor de la salvación. No se lleve nada, llévese el título. Llévese el título que vamos a estar leyendo en Hebreos desde el 5 hasta el 18 del capítulo 2. Son muchos versículos y no los vamos a leer todos de golpe. Los vamos a ir leyendo paso a paso. Amén. Cuando yo voy a este texto, me doy cuenta de que si yo tengo una idea principal o central de lo que Dios me está queriendo decir, aquí es que Jesús y no los ángeles es el puente entre Dios y una humanidad perdida. Al cielo acaba de decir, no hay ningún otro camino ni ningún otro puente que nos lleve a Dios. El que va al Padre tiene que ir a través de mí, dijo Jesús. Y vamos a ver cómo el hombre en este texto recupera su propósito perdido en Cristo Jesús y cómo el Hijo del Hombre, en mayúsculas, Jesús, es nuestro perfecto Salvador. Amén. Vamos a orar antes de leer el texto y le vamos a pedir al Señor que oren por mí para que Él me dé sabiduría de poder transmitir lo que Él quiere decirles. Y 2, oremos por la congregación para que esto quede en el corazón y lo llevemos a la práctica. Dios, te doy gracias por la oportunidad que le das a un siervo tuyo de leer tu escritura, de poderla llevar a cabo en la explicación. Señor, dame tu sabiduría, Señor, tu unción, para que yo pueda hablar lo que tú me has hablado, explicar lo que tú has traído a mi corazón y sobre todo, Señor, la verdad que está escrita por miles de años en tu santa palabra. Te pido, Padre, que seas tú y únicamente tú el que hable a través de mi boca en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los versículos del 5 al 9 que dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estábamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes? O el hijo del hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo le has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Otra vez, Pablo, el autor, no sabemos si es Pablo, habla sobre el fundamento que nosotros hemos estado diciendo y que Alcide ya nos lo recalcó, y es la importancia de que nosotros no despreciemos, que la importancia de que nosotros no descuidemos una salvación tan maravillosa, gloriosa y sorprendente. El texto dice en el versículo 1, porque no sujetó, y ese por qué está uniendo a lo que Alcides habló el domingo pasado, a los ángeles el mundo venidero. Su argumento es que estoy recalcando que si Dios
es el que va a gobernar en este mundo venidero y los ángeles están para servirle y le sirven a Cristo y solamente los ángeles están por debajo de Dios, Cristo es Dios. Más claro, imposible. Esto es lo que está diciendo el texto. No es a los ángeles, es en Cristo. Por eso, yo tengo que ver que para poder comprender cómo es que yo perdí mi propósito y mi destino en la vida, yo leo estos textos y la respuesta es completamente clara. Cuando yo leo el texto, hay una cosa que es muy importante que dice hijo de hombre. Y no quiero que se confundan con lo que Ezequiel o el Daniel dice el hijo del hombre, que es en mayúscula refiriéndose a Jesús. Ezequiel usa la palabra o la frase hijo de hombre más de 80 veces en su libro y no se está refiriendo a Jesús. Se está refiriendo al género humano. Por eso en el título o el subtítulo que yo he puesto en la segunda parte lo pongo con letra mayúscula. No se confundan con el humano al Hijo del Hombre, con el Dios bendito. Amén. Cuando yo leo esto, yo digo, bueno, ¿cuál es la salvación que está hablando el versículo 5? Usted ya ha sido perdonado, ha sido redimido de sus pecados. El Espíritu Santo vive en usted. ¿Qué salvación está hablando el autor? Lea el versículo 14 del capítulo 1 que dice, habla de los que heredarán la salvación, aquella salvación futura. Él está hablando de la glorificación de nuestros cuerpos. Él está hablando de aquel momento en que usted y yo, los creyentes, estemos frente a frente, delante de Dios, cara a cara, redimidos por completo con cuerpo. ¿Me van siguiendo hasta allí? ¿Están perdidos? No. Esa es la salvación con la que el texto está hablando. No está hablando específicamente de la salvación de la cruz, porque usted ya es salvo. Recuerde que esta carta es para creyentes. Está hablando de esto futuro. Bien, para no ponernos muy teológicos. Si está hablando de eso, lo que el texto me está queriendo decir a mí es, observe por el espejo retrovisor, no se olvide lo que Dios ya ha hecho por usted, pero no descuide el frente y el futuro de lo que Dios falta que haga por usted. Ya hizo algo y no paró allí. Va a seguir trabajando en nosotros hasta llegar al Padre. Y cuando yo leía esto, yo decía, wow, me recuerdo de Lucas capítulo 14, versículo 16, cuando habla la parábola de la gran cena. Recuerde que estamos hablando con lo que Alcides dijo de no descuidar esa salvación tan grande. Y en la parábola de la cena es la parábola que representa fielmente lo que nosotros vamos a vivir en el cielo. ¿Se acuerdan cómo dice la parábola? Esa parábola, el dueño de la fiesta, el dueño de la gran cena le dice a su trabajador, vete y busca porque quiero llenar mi casa. Quiero que se sienten a mi mesa y coman conmigo. ¿Y qué pasó? Se excusaron. Uno se había comprado un terreno, otro se había comprado unas vacas y el otro se había casado. Pusieron excusas. Mire, ¿sabe qué es lo más curioso? Que pusieron excusas no porque estuvieran haciendo algo malo. Bueno, estoy robando, estoy cometiendo un asesinato, algo. No, esta gente puso excusas con su familia. Puso excusa con sus bienes materiales. Puso excusa con sus bienes raíces. Porque prefirieron sus cosas materiales y su familia que pasar la eternidad con Cristo. Incluso usted, con cosas que no son malas en sí mismas, puede descuidar su salvación. ¿No le parece eso sorprendente? ¿No le parece eso algo en lo que yo tenga que estar pensando continuamente? ¿Por qué es tan emocionante mi salvación y no debo descuidarla? Pues el autor de Hebreos, de los versículos 6 a 8, nos dice exactamente el por qué.
Si usted lee Hebreos, dice, pero uno ha testificado cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes y el Hijo del Hombre. Él está citando el Salmo 8. Entonces, cuando usted dice el Salmo 8, wow, ¿qué es lo que está queriendo decir el autor de Hebreos citándonos el Salmo 8? Porque le hago una pregunta, ¿usted tiene algo sujeto en este mundo? ¿Usted como ser humano? No tenemos sujeto absolutamente nada. El Salmo 8 está escribiendo lo que éramos, cómo fuimos creados en Dios, lo que somos después de la caída y lo que seremos en la glorificación. Nada más y nada menos que eso. Qué increíble. Cuando yo leo estos textos me doy cuenta que la Biblia es hecha por alguien extraordinariamente inteligente. Y esto no es nada más que el Espíritu Santo que Dios manda para que inspire a los escritores. Usted no tiene nada sujeto por la sencilla razón de que tenemos un pequeño problema. La muerte se burla de todos nosotros. ¿Quién me puede asegurar aquí en esta sala que dentro de 100 años esté vivo? ¿Hay alguien que pueda asegurar eso? La muerte se ríe de su dieta. La muerte se ríe de sus medicinas. La muerte se ríe de sus operaciones cardíacas. La muerte se ríe de sus ejercicios matutinos. Porque usted se va a morir. La muerte tiene tan segura su victoria que le da toda la vida para que corra. Ella lo va a alcanzar. Nosotros tenemos esa esclavitud, pero una esclavitud que es librada en Cristo Jesús. Una esclavitud que es desechada en Cristo Jesús. Por eso en el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y poder a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Yo no sé esto por qué suena tanto. El hombre recupera su propósito perdido en Cristo Jesús por una sencilla razón. Yo no toqué nada, Pedro. Porque el Salmo 8 se cumplió en Cristo Jesús. El Salmo 8 se cumplió en Cristo Jesús. No veo a nadie diciendo amén. Dios mío, nosotros estábamos perdidos. No tenemos nada sujeto. Nosotros no tropezamos en la caída. Nosotros nos dimos con la boca en el suelo en la caída. Nosotros caímos de bruces. No fue una zancadillita lo que nosotros sufrimos. La caída nos separó de Dios. Definitivamente. Y el único que lo hizo fue el que cumplió el Salmo 8, Cristo. Cristo nos unió otra vez. Fue en su muerte que lo cumplió. Porque en la cruz, la expresión eterna del programa salvífico de Dios. Es en Cristo que nosotros somos salvos. Cristo cumple el Antiguo Testamento a la perfección. Cuando usted ora los salmos, usted se da cuenta que esos salmos, usted no puede decirlo abiertamente que esa oración sea suya porque usted no es justo. Usted no muere por nadie. Es Cristo orando en los salmos por nosotros. Es por Él que nosotros pasamos valle de sombra de muerte sin temor alguno. Es por Él que estamos cubiertos bajo las alas de la protección de Dios. Cada vez que usted lee un salmo, es Cristo orando en nosotros. ¿No le parece eso sorprendente? ¿Por qué es tan emocionante mi salvación y no debo descuidarla? Pastor, pero si Cristo cumplió el Salmo 8, yo tengo a mi mujer con cáncer. Pastor, pero mi hijo es un desobediente. Pastor, pero yo tengo problemas financieros. Pastor, yo no encuentro trabajo. Cristo por un ratito de tiempo en su eternidad
ocultó bajo su humanidad a ojos de los hombres la gloriosa, suprema versión de su deidad. Se hizo inferior a los ángeles, hecho hombre para comprender en el Salmo 8 que se cumple para que en sus padecimientos, usted que está aquí, enfermo, con problemas, con ansiedad, con estrés, pase de esa tribulación a la gloria bendita. Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús pasó aquello temporal y transitorio de su estado de humillación y le dio paso a lo que es permanente y eterno en su estado de exaltación. ¿No le parece esto increíble? Pastor, pero es que esos campamentos son muy caros. ¿Sí? ¿Cuánto se gasta usted en un reloj? ¿Cuánto se gasta usted en un perfume? ¿O en unos zapatos? ¿Cuántos zapatos tiene en su armario? Tenemos 2 pies y tenemos 23 pares de zapatos. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Pero ¿dónde está su prioridad? ¿Dónde está su prioridad? Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque Él ha muerto y ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto es real. Usted vive esto. Es su manera de vivir. Si esto le está cayendo a usted como una patada en el estómago, usted tiene que revisarse. Porque esto no lo escribí yo. Esto lo escribió Dios a través de Pablo. Usted no tiene un problema con el pastor de la iglesia. Usted tiene un problema con Cristo. Usted no vive así. Sorprendente. Mire, es tan sorprendente que Dios haya entregado a su Hijo, hecho inferior a los ángeles, para que muriera por nosotros y nosotros no estemos dándole el lugar que Cristo se merece. Esto es muy triste y decepcionante de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Es o no es? Porque ¿cuánto tiempo dedico a mi salvación en comparación a mis finanzas, a mi trabajo, a mi familia? Meditemos 10 segundos en esta pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a Cristo, el autor glorioso de tu salvación, en referencia a esto? Piensa 10 segundos. Yo creo que nos hacen falta solamente 3 segundos para hallar una respuesta negativa. En 3 segundos nos damos cuenta que no estamos valorando la salvación. La cruz, que fue ese programa salvífico perfecto de Dios, no la estamos valorando. Quizá ustedes hoy pensaron que iban a venir, iban a decirles y una palmadita en la espalda, ustedes son buenos. No, mire, cuando yo predico normalmente eso no pasa. Y creo que no sé si algún día va a pasar. Aquí la gracia ya la Pedro y al cielo la reparten bastante y a mí me toca pues la parte un poquito más fuerte. No sé si es por mi carácter o porque Dios ha determinado que estos textos me toquen a mí. No lo sé. No lo sé. Pero a veces me siento como Jeremías, que lloro y no veo cambios. En serio. Lloro porque no veo compromiso. Lloro porque no veo cambios en las personas que llevan tropezando con la misma piedra día tras día, semana tras semana, año tras año. Y me pregunto, ¿será, Señor, que yo estoy haciendo personalmente algo mal? ¿Estoy haciendo mal mi trabajo como pastor?
Porque veo que la oveja sigue igual de ciega y de torpe, teniendo un pastor que eres tú y no cambia. ¿Cómo es posible que el Dios milagroso viva en usted, more en usted a través del Espíritu Santo, queriendo con el deseo de cambiarlo, y usted no cambie ni siquiera un ápice? Dos respuestas. Dios no tiene poder, cosa que no es así, o Dios no vive en usted, aunque venga a la iglesia. Amén. El autor de Hebreos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, nos dice a través de toda su carta: no descuiden la salvación, estén atentos, estén firmes, no hayan ustedes un corazón de incredulidad, presten atención, no desprecien al que les habla desde el cielo. No despreciemos a Cristo que nos está hablando desde el cielo. Por Dios. No despreciemos al autor de la salvación. Pero no quedamos allí. Ese Hijo de Hombre es nuestro perfecto Salvador. Versículo 10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Usted está viendo allí porque convenía. La palabra porque convenía quiere decir porque Dios lo había determinado de esta manera. ¿Y por qué lo había determinado de esta manera, Edgar? Porque lo hecho por Dios a través de Jesucristo era consecuente con su carácter. Porque fue consecuente con la sabiduría de Dios, porque la cruz fue una obra maestra de erudición, de conocimiento. Lo que hizo fue consecuente con su santidad, porque Dios mostró en la cruz su odio por el pecado. Dios es un Dios 3 veces santo, no comulga con el pecado. Fue consecuente con su amor, porque entregó a su Hijo por pecadores. Y fue consecuente con su gracia, porque Cristo me sustituyó a mí, recibiendo la ira de Dios. Hay dos maneras de recibir la ira justa de Dios: tu espalda o la de Cristo. Yo le aconsejo que sea la de Cristo. Su espalda no va a soportar eso. Su espalda no va a aguantar la ira de Dios. Tenemos nuestro sustituto llamado Jesucristo. Vivamos amando a nuestro Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo, que es ese hombre y Salvador perfecto, nos lleva a su gloria. Llevando muchos hijos a la gloria. Mire, qué importancia es que yo pueda conversar con el Dios 3 veces santo, que Él me entienda a mí, porque se hizo hombre y sufrió lo mismo que yo sufrí y sabe por lo que yo estoy pasando. Pero no solamente me entiende, me perdona. Y no solamente me perdona, me conduce a su gloria. ¿Usted cree que hay algo en este mundo que pueda arrebatar esa dicha de pertenecer a la gloria en Cristo? ¿Qué hay en este mundo que podamos cambiar por pertenecer y ver cara a cara al Creador por toda una eternidad? Mire, no es ir al cielo, es con quién vamos al cielo. No son las calles de oro y las paredes de diamante, es la cara de Dios con la que nosotros vamos a vivir eternamente. ¿No les parece eso maravilloso? ¿No les parece eso glorioso? ¿O usted va por las calles de oro? Yo voy porque Cristo está allí conmigo y porque quiero pasar mi eternidad. Amén. ¿Usted dónde quiere pasar su eternidad? ¿Con Cristo? Solo hoy la quiere pasar su eternidad con Cristo. ¿Sabe qué significa autor aquí? Autor es arqueos en griego
Y no es un líder que da órdenes solamente. Es un líder que involucra a sus seguidores en sus padecimientos. Es un líder que involucra y les da cabida en la vida que le está viviendo. Por eso Cristo es digno de imitar. Por eso cuando yo vivo, vivo para Cristo en la carne. Ese es Arqueos. Ese es el autor de la salvación que nosotros tenemos. Cristo se convierte en nuestro sustituto, el autor de nuestra salvación, y se hizo nuestro santificador. Versículo 11, porque tanto que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermano. ¡Wow! No solamente Cristo nos llama hijos, Jesús nos llama hermanos. Mire, esta magistral composición de los textos que siguen ahora, que son el Salmo 22 e Isaías 8, esto es una maravilla de composición, una belleza. Cuando nosotros vivimos en Cristo y que yo sepa que Él no se avergüenza de llamarme hermano, ¿cómo debo sentirme yo y me avergüenzo de Él? ¿Dónde quepo yo allí? Él muere en una cruz por mí y yo no vengo a la iglesia, no leo la Biblia, no oro. ¿Estoy dando puesto a Cristo que se merece después de lo que Él hizo por mí? Mire, hermano, nosotros no tenemos excusas como los que tuvieron en Marcos 16, Lucas 16, para ser ni indigente espiritual, ni negligentes, solamente tenemos argumentos para ser siervos del Dios Altísimo, única y exclusivamente. Él nos está santificando, nos está ayudando en este camino que estamos atravesando hacia el cielo. ¿Es correspondiente de nosotros poner de nuestra parte? Sí, pero no lo podemos lograr sin Él. Separados de mí, nada podéis hacer, ni siquiera vuestra propia santificación. Yo quiero, por favor, que usted, si está aquí y está divagando en su vida, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi propósito? ¿Mi trabajo glorifica o no a Cristo? Yo quiero que usted sepa hoy y no se vaya por esa puerta sin que esta realidad se le meta en su cabeza y en su corazón, y que cuando usted salga por esa puerta, sepa que Cristo lo creó a usted con un propósito desde Génesis, que usted lo perdió y Él se lo recuperó en Cristo y se lo está dando otra vez. Cristo le está regalando otra vez lo que usted perdió y yo perdí por desobedientes, sin merecerlo. Se llama gracia. ¿Cómo vivimos nosotros conforme a esa gracia? Qué verdad tan abrumadora. Somos santificados en Cristo Jesús, porque somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho de una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¡Wow! ¿Ve lo maravilloso que es la carta de Hebreos? Una cosa maravillosa. Es sorprendente. Y nosotros todavía no estamos entendiendo estas verdades. No estamos comprendiendo en absolutamente muchas de estas verdades. Las estamos dejando escapar. Esto es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Qué increíble. Pero no se queda allí. Cristo no se queda allí. No solo nos lleva a su gloria, no solo nos santifica, nos libra derratando a Satanás.
derrotando a Satanás, versículo 14. Así que por cuanto los hijos de participan de carne y sangre, él igual mediante participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder que hay de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¡Ah! O sea, no solamente, mire, cuando Cristo muere en la cruz, el diablo se frota las manos y cuando Cristo resucita dice, ajá, ahora sí se vino la grande. Porque con la resurrección Cristo le dijo a Dios, tu ley está satisfecha, tu ley está cumplida. Y al diablo bofetón en la boca porque le destruyo su imperio de la muerte y toda su empresa demoníaca, a la cual usted y yo estábamos sometidos por medio del pecado. No veo a nadie brincando por eso. ¿Cómo es posible? Esa victoria que Dios obtiene al diablo, se la regaló a usted y a mí. Y estamos a... ¿Qué pasa? Cuando viene un grupo de rock y nos dicen esta verdad y nos quedamos como que esto no es con nosotros. Increíble. ¿Usted cree que merece descuidar una salvación tan grande? Por favor. ¿Usted cree que no merece Cristo el primer lugar? Por Dios. Usted está hablando aquí del Dios creador. No de un presidente ni un dirigente, del que creó todo. Que lo podemos mirar a la cara sin morir. Moisés le dijo, quiero ver tu cara, no seas loco, ponte en esa brecha, vas a ver mi espalda. Te mueres ahí mismo. Y en su compasión vino como Cristo. Se subió a una barca con unos sucios pescadores y ellos lo vieron cara a cara y no se murieron. Eso se llama compasión. Eso se llama misericordia. Eso se llama amor. Eso se llama bondad. Imagínense cómo se rebaja Dios. Porque en la historia de Cristo, el rey no va a buscar, el indigente no va en busca del rey, el rey va en busca del indigente. ¿Eso dónde se ha visto? Que un rey salga de su palacio a darle comida a un indigente. ¿Se ha visto eso? En la Biblia sí lo ve. Cristo lo hizo. Ay, Dios, ¿cómo podemos nosotros no vivir una vida santa? ¿Cómo podemos nosotros no vivir una vida consagrada a Él, sabiendo estas verdades? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Nos lleva a su gloria, nos santifica, nos libra derrotando a Satanás, nos da su compasión. Versículo 16. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, usted y yo. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para que así sea él propiciación por los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo voy a Cristo, Señor, no puedo decirte esto porque es que tú no sufriste esto. No, lo sufrí y salí victorioso. Conmigo es que tú tienes que hablar. Este Jesús misericordioso y fiel sumo sacerdote sintió hambre, sintió sed, la fatiga lo agotó, durmió, recibió enseñanzas, creció, amó, se sorprendió, se alegró, se indignó, fue sarcástico, sintió pena, estuvo atormentado, se sintió abrumado por el futuro, ejerció la fe, leyó las escrituras, oró, suspiró en su corazón cuando vio a otra persona enferma, lloró cuando le dolía el corazón. Jesús sintió todo esto porque nosotros lo sentimos y podría sentirlo alguna vez y mucho más, en palabras de John MacArthur. Él sintió todo. Él se hizo igual a usted y a mí para hacerse igual en las tentaciones, saliendo victorioso. Igual en las pruebas, saliendo victorioso.
¿Cómo es que nosotros pecamos una y otra vez cuando tenemos al victorioso de nuestra parte? Porque no lo estoy oyendo, no le estoy prestando atención, no le estoy prestando cuidado. Como diría el canario, muchacho, ¿qué es esto? Agüita. Nos están dando de todo y nosotros rezongando. ¿Cómo va a ser eso? No sé si en Venezuela lo hay. Hay un dicho, van para el cielo y van llorando. Lo que me sorprende es que ahora mismo están todos estos ojos pegados a esta pantalla, pudiendo reconocerse ustedes mismos en Cristo. Porque Él hizo esto por nosotros. Es Cristo. Mire, Cristo nos crea porque Él es el autor de creación. No comas del árbol, lo desobedecemos. No pasa nada. Yo voy a ir a morir por ustedes. Muere. Pero no solamente eso, me voy a hacer igual a ustedes para que yo esté en ustedes y ustedes en mí, dice el Evangelio. Y si ustedes están en mí, están en Cristo, guardados en Dios. ¡Wow! Esto es impresionante. ¿Sabe dónde está su vida? Guardada en Cristo Jesús en Dios. Mejor que el Banco de Suiza. No hay caja fuerte mejor guardado que en el corazón de Dios a través de Cristo Jesús. Cuando usted salga por esa puerta, nada lo puede separar del amor de Cristo. Ni siquiera lo creado, nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque Él murió en la cruz. Y se hizo igual para decir, Alcides, sé que tienes problemas de presión, yo lo supero en ti. Tómate la pastilla, cuídate de la alimentación, pero primero confía en mí. No nos tomemos la pastilla, después vamos a orar. Primero confiemos en Él. Cuando usted ha experimentado el amor de Cristo en su vida, usted puede decir, igual que el apóstol Pablo, ¿dónde está tu aguijón o muerte? ¿Cuál es tu poder, Satanás? Ya no hay, no existe. Somos victoriosos. Amén. Quedamos advertidos de no vivir conforme a la salvación recibida y las consecuencias que esto conlleva. Pues tenerla en poco es despreciarla. Su falta de compromiso y santificación es un acto de desprecio hacia el autor de la salvación, Cristo. Por tanto, debemos comprender que Dios intervendrá con juicio si hay persistencia de pecado. No tener en cuenta esta advertencia es signo de arrogancia y desobediencia de nuestra parte. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni mal. Sofonías. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, esto sembrare, esto también segará. Porque en la siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, no desmayaremos. Yo no quiero terminar con esta advertencia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijos míos, os escribo todas estas cosas, todo lo que está en los salmos que hemos hablado, todo lo que está en la carta de Hebreos, todo lo que hemos visto de la carta de Romanos. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, no por los del mundo entero. ¿Qué mejor advertencia para terminar? Que aunque estemos cometiendo un error, porque Cristo sabe dónde fallo, dónde caigo, dónde está mi parte débil, yo tengo a Cristo para que Él interceda por mí ante el Padre con su perdón y su... Señor, te damos gracias
porque verdaderamente no merecemos nada. Tú no lo has dado todo. Señor, gracias porque una y otra vez nos sigues hablando. Una y otra vez nos sigues exhortando con amor. Una y otra vez nos sigues llamando la atención para que sigamos el camino correcto. Una y otra vez nos sigues amando. Dios, gracias, porque una y otra vez demuestras tu fidelidad, cariño, comprensión, amor eterno por un pueblo que no es ni tan fiel ni tan amoroso como lo eres tú. Ayúdanos a seguirnos perfeccionando en la persona de Cristo en nosotros para que podamos ser olor grato, agradable delante de ti, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo ante tu presencia y que cuando vivimos en la carne, lo vivamos para ti. En nombre de Jesús. Amén.